Damos la bienvenida a los hermanos, amigos que están en medio nuestro. Sean todos ustedes bienvenidos. Y en esta hermosa noche vamos a dar continuidad a este estudio maravilloso del libro de Apocalipsis, su capítulo 2. Estamos hablando acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia que Dios la pone en alto, que Dios elogia sus virtudes, sus buenas características, pero que también el Señor no pasa por alto lo que está mal en ella. O sea que usted y yo podemos ser grandes siervos de Dios, pero siempre el Señor estará ahí para corregirnos cuando andamos mal. O sea, si algo está torcido, se debe enderezar. Eso es de vital importancia y todos tenemos que entender esta gran verdad. Nos vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis, su capítulo 2. Estamos en el verso 4. Y leemos para gloria del Padre y Espíritu Santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, mi Padre, por la oportunidad que tú nos brindas. En esta hermosa hora, mi Dios, te pedimos que podamos compartir estos versos y que sean de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano, Dios mío, que está aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Y damos continuidad al capítulo 2, verso 4. Estuvimos hablando de perder el primer amor. Enfáticamente el Señor le habla a la iglesia de los Efesios que han dejado ese primer amor. Y hemos estado hablando acerca de ese amor, que es un amor que tiene que caracterizar a todo cristiano. Óigame, a todo cristiano. Y en Mateo, su capítulo 5, versículo 43, nos quedamos ahí. Y estos versos me gustaría que los hermanos que los tienen ahí disponibles podamos compartirlo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vendrá sobre nosotros? ¿Qué recompensa, amado? ¿Qué recompensa? Y de verdad, dice la Biblia, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Ese amor es un amor que requiere de una mente espiritual. Es un amor que trasciende, es un amor que va más allá. Esta iglesia tiene un conocimiento bien amplio de la palabra, mantenía la ortodoxia. Era una iglesia con un conocimiento extraordinario. El problema que el Señor le está revelando a ellos es: has dejado tu primer amor. Y ese llamado que Dios hace a la iglesia de los Efesios, entiendo que es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros. A todos. De una manera nosotros bajamos la marcha, menguamos en nuestra búsqueda con el Señor, en nuestra relación con Él.
La fe muchas veces merma, muchas veces estamos como las olas del mar. Y de verdad, amados hermanos, que el Señor le está hablando a la iglesia hoy en día. Esta iglesia no estaba siendo conducida ya por el espíritu de ese amor que caracteriza a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo estaba entristecido porque algunas veces nuestras actitudes resisten, contristan el Espíritu Santo del Señor. Y en alguna manera, de alguna forma, esta congregación había dejado de fluir en la plenitud del Espíritu. Cuando la iglesia se apaga el amor, amado, aunque usted no lo crea, esto capta la atención de Dios. Pastor, ¿por qué? Cuando usted deja el amor a un lado, comenzamos a hacer las cosas de manera rutinaria o por un compromiso, ya por cumplir. Y así le sirve a usted a los demás. Y aun cuando viene a la iglesia, viene con la misma actitud. Ese espíritu de gratitud, de alabanza al Señor, amados, muchas veces desaparece. ¿Por qué desaparece? Por la falta de amor. Entonces vemos aquí esta iglesia que lo que le impulsaba, el Espíritu del Señor, ya no estaba fluyendo con la debida actitud. Entonces el Señor llama y le dice: has dejado tu primer amor. Y eso, amados hermanos, cuando sucede, dejamos la vida del Espíritu a un lado y comienza la intelectualidad de nosotros a prevalecer. Estamos preparados, tenemos instituto, tenemos preparación, sabemos hacer las cosas, no necesitamos ya al Espíritu Santo. Entonces comienza el gobierno del hombre y dejamos a un lado el gobierno de Dios. Y las cosas que fluyen del Espíritu muchas veces no nos llaman la atención. Entonces el Señor, quien es que capacita, quien es que nos da la fuerza, amado, de una manera u otra lo dejamos a un lado. El poder del Espíritu es un poder que todos necesitamos, porque el Señor en Zacarías su capítulo 4 versículo 6, cuando dejamos el primer amor, como le digo, solamente seguimos con el ímpetu. Zacarías 4:6, el Señor nos habla y nos sigue hablando y dice la segunda parte de este verso: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas veces, amado, nosotros comenzamos a esforzarnos más y más de la cuenta. Nos apagamos a un punto que tú no sientes aún el gozo de la salvación. Cuando el amor se va, por ejemplo, no sé, hay personas que se casan con mucho amor, todo muy bien, una boda hermosa, y al transcurrir el tiempo, las diferentes circunstancias de la vida comienzan a apagar el amor, porque cuando vienen los problemas no tienen la capacidad de resolverlo, y cuando tú no tratas diferentes situaciones que van golpeando tu vida matrimonial, se va acumulando problema tras problema, y esas pequeñeces se convierten en una gran montaña. Cuando tú acumulas una serie de problemáticas de tu matrimonio que tú no has tratado, y todo eso va afectando de manera paulatina, el amor comienza a menguar. Comienza a menguar, que hay parejas que usted la trata y le dicen que ya a mí se me fue el amor, yo no quiero nada ni con esa mujer, yo no quiero nada con ese hombre. Y se casaron amándose. Yo hago las cosas por cumplir, yo le lavo, hay personas así, ya por cumplir, pero yo no siento nada. Amado, cuando es de esa manera, y se lo ilustro así, y hago esta aplicación para que podamos entenderlo un poquito más. Un matrimonio ya obligado, cuando no se siente amor, la carga se hace pesada.
no es un deleite para usted hacer las cosas. Yo te dice, es por el compromiso que yo lo hago. Y ahí sí que no es fácil. Entonces, así mismo, muchas veces nosotros queremos llevar la vida cristiana ya por un compromiso. Entonces vemos aquí que lamentablemente cuando caemos en ese punto como la iglesia de los Efesios, esa doctrina que ellos tenían, que Dios la elogia, esa doctrina de Dios, lamentablemente se sustituye. Y comenzamos con una actitud muy diferente. Y convertimos muchas veces la imagen en una doctrina de teología, más que de aplicación diaria, de conocimiento. Y el gobierno de la iglesia lo sacamos de la mano de Dios y comienza a gobernarla por los hombres. Entonces no podemos dejar sustituir el amor de Dios por mi capacidad, por la preparación que usted o yo podamos tener, porque cuando hacemos esto el poder de Dios se va de la iglesia. Nosotros mismos lo matamos. Pastor, ¿podemos matar el poder de Dios? Bueno, cuando sacamos a Dios a un lado, y tal vez el término suena muy grueso, matar el poder de Dios, pero contristamos al Espíritu Santo, y lo más duro es usted saca el Espíritu de Dios de la iglesia, de su vida. Es fuerte, amado. La carga se hace muy fuerte. Cuando el Espíritu deja de operar en la iglesia, el Espíritu Santo, comienza lo que es la ortodoxia fría, que procura sustituir lo que es la presencia de Dios. Y hay congregaciones que usted la ve que están más centradas en las normas, en las tradiciones, en un sistema religioso que ya ellos han hecho. Y esa libertad que tenemos del Espíritu, amados hermanos, lamentablemente se extingue de la iglesia. Se extingue totalmente. Entonces, por eso es bueno que usted tenga libertad en la iglesia para adorarle, para buscar a Dios, para estar en oración. Hace falta en nosotros ese fluir, ese deseo. Entonces el Señor le está hablando claramente a esta iglesia, porque Dios no quiere liturgias solamente en la iglesia. Dios no quiere tradiciones. O sea, Dios no quiere que los conceptos humanos y dogmáticos apaguen la obra del Espíritu, que es la que produce verdaderos creyentes, creyentes espirituales. Y muchas veces adoptamos una forma de piedad y con los hechos negamos la eficacia de ella. Hay iglesias que son muy rígidas en la doctrina, muy rígidas, muy bien, pero cuando usted se va a la esencia, hace falta amor. No aplican el amor. Su rigidez doctrinal lo lleva muchas veces a humillar, a denigrar, a pisotear, a desconsiderar a algunos hermanos. ¿Por qué? Porque tú no estás en estos lineamientos que muchas veces no son bíblicos, sino dogmáticos. Has perdido, le dice el Señor. Ay, Señor, no. Y más que has dejado tu primer amor, que es la palabra que Él está utilizando. Tú lo has dejado. O sea, que yo puedo echar a un lado lo que el Señor a mí me ha dado y lo que Dios ha puesto en mí. Lo podemos echar a un lado. Y ese es un error que podemos cometer como iglesia, amado. Y muchas veces se comete. Lamentablemente, hay creyentes que entienden que esto no es nada. Por comentarios que escuchamos en la iglesia, lamentablemente, hay hermanos que ellos mismos expresan su condición. Ellos mismos se dan cuenta y proclaman, declaran con sus labios la situación espiritual en la que están. Por ejemplo, cuando un hermano llega a la iglesia fervoroso en el espíritu, un hermano colaborador, un hermano que ora, un hermano que busca el rostro del Señor y que está envuelto en la obra y que usted lo ve siempre dispuesto a servir, porque es lo que entiende en la Biblia,
de manera incondicional, los otros hermanos, ¿sabe qué dicen? Yo lo he escuchado, así era yo. Yo era así. Eso es porque él está en el primer amor. Deja que pase el tiempo. O sea, y lo decimos de una manera tan conforme como que estamos bien. Sin embargo, el Señor le está haciendo un llamado a esta iglesia, es al arrepentimiento. O sea, yo abandonar el primer amor no es cualquier cosa. Eso es algo de vital importancia. Y por eso el Señor está haciendo un llamado, amados hermanos. O sea, no importa qué tanto yo entienda la doctrina del Señor, no importa cuán ortodoxo yo sea en la palabra de Dios, pero cuando yo dejo de vivir esa vida espiritual, de dejarme conducir por el Espíritu del Señor, amado, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 6, verso 4, Pablo dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oiga, con amor inalterable. O sea, que el amor que tenemos por el Señor debe ser constante. No se puede alterar. Tiene que ser genuino. Tiene que ser puro. ¿Sabe lo que es puro? El néctar. Cuando usted coge un perfume y le echa agua, o usted coge naranja y la exprime y le echa mucha agua, pierde la esencia. Dice, pero este jugo, por ejemplo, usted le da un jugo de limón y no tiene mucho limón. Usted dice, es un salpicón de limón. Esto es una agüita de limón, porque no siente. Le echaron demasiado agua, lo alteraron. Entonces, cuando usted altera el amor, lo diluye, para que se entienda, amados, esto es algo que no agrada a Dios. Por eso Pablo dice, la gracia sea con ¿quién? Con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, no con qué amor, no, con amor inalterable. Con amor inalterable. Y esta es una oración que desde esta noche todos tenemos que hacerla. Señor, permita usted que mi amor por ti sea inalterable. Y que entiendo, Señor, que no estoy haciendo las cosas como antes yo las hacía o como antes yo las sentía. Yo necesito ese amor puro, porque es un amor que lo produce la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, son un amor que yo decidí. No. Yo me pongo en las manos del Señor, yo me decido por Cristo, el Espíritu Santo habita en mi vida y el Espíritu Santo es la fuente de amor. Si yo me mantengo viviendo una vida espiritual y en comunión con el Espíritu Santo, con mi Señor, ese amor se mantiene fluyendo. Tan pronto yo dejo de alimentar mi vida espiritual, ese amor comienza a disminuir. Dese cuenta que el Señor le está hablando a esta iglesia. 30 años después de fundada es que el Señor le está mandando este mensaje a la iglesia. 30 años después de fundada, para que entienda esto. Entonces, a pesar de todo, el Señor sigue amando a la iglesia de Éfeso. La sigue amando. Y eso es algo maravilloso. Pero quiero decirle a ustedes que ese amor nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración que nos ayude a desarrollarlo. Pablo pudo y dio algunas características de ese amor tan grande que tiene el creyente. En 1 Corintios, su capítulo 13, el verso 4, ahí Pablo define y dice lo que es el amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, tampoco el amor se envanece. Y sigue hablando que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es Pablo en 1 de Corintios, su capítulo 13, versículo 4 al 7. O sea, ese es un amor con unas características, amado, muy elevadas. En Romanos, su capítulo 8, versículo 35, Pablo se expresa de una manera tan sublime y tan poderosa, amados, que desearíamos todos desearíamos tener ese amor en el nivel que Pablo lo tenía. De verdad, amado, es algo glorioso. Y Pablo nos dice, y usted puede buscar en su Biblia, si usted la tiene ahí, y Pablo dice de la siguiente manera. Eso es en Romanos 8:35. Él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? O sea, el amor de Cristo en la vida de una persona es un amor tan profundo. Y Pablo hace esta pregunta y dice: tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, oiga, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, oiga, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que yo le he mencionado ahí, amado, es fuerte. Oiga, es fuerte. Humanamente se hace difícil estar de pie. Pero dice Pablo, puede venir lo más difícil hasta la muerte, principado y potestades. El amor que puede desarrollar un creyente en el Señor es tan profundo, nos conecta tanto con Dios y nos ayuda a entender la esencia de Dios, que usted es capaz de resistir cualquier cosa hasta la muerte. Es para que usted vea el poder que tiene el amor, que es producido por el Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu de Dios. Amado, eso es algo glorioso. Y algunas veces nosotros no ponemos mucha atención a lo que es el amor. O sea, creemos que esto es algo, ya, que así, yo amo. Si tú eres bueno conmigo, yo te amo y punto. Si tú eres malo conmigo, no tengo por qué amarte. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia, iglesia. Este es un amor que trasciende, es un amor que va más allá de lo que nuestra mente humana puede imaginar. Esto es algo grande. Por eso el apóstol Juan, en su primera epístola, él expresa en el capítulo 3, verso 1, ahí nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y le hago la pregunta a la iglesia: ¿cómo somos llamados hijos? ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Mirad, dice Juan, cuál amor nos ha dado quien el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pastor, ¿qué quiere decir? Que si yo no tengo
ese amor de Dios en mi vida. Hermano, yo no soy hijo de Dios aunque esté en la iglesia, aunque sea pastor. No importa el cargo que usted tenga. Si el amor no es una insignia en su vida que lo caracteriza ante el mundo que no conoce a Dios, amado, me perdona que me exprese de esta manera. Usted debe arrepentirse de nuevo. Usted debe conocer a ese Dios que fluye con naturalidad cuando el Espíritu Santo nos regenera. Dios tenga misericordia. Y lo dice verso 5, en el verso 5. Recuerda, óyeme, recuerda, no olvides. Por tanto, ¿de dónde has caído? Tú vienes bajando de 120 plantas de allá. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Un llamado para que la iglesia reflexione. Recuerda pues, no es un ruego, es un mandato que el Señor le está diciendo aquí. Es un mandato. El Señor está estableciendo, recuerda. Es imperativamente que el Señor está hablando a esta iglesia. Es un llamado a su mente, a lo más profundo de su corazón. Recuerda. Aquí el verbo está en presente. Una acción continua. Recuerda. O sea, diciendo, sigue recordando continuamente. Métete eso en la cabeza de a dónde tú has caído. No se te olvide. Es lo que el Señor le está diciendo. O sea, hasta que tú no te des cuenta de dónde has caído, no dejes de pensar en eso. Mantente ahí. O sea, esa expresión es como cuando te dicen, vuelve en sí. ¿Me entiendes? Vuelve en sí, como cuando tú estás dormido, espiritualmente hablando, te dice, despierta de la situación que tú estás, en el peligro que tú estás. Date cuenta de cómo el enemigo ha tomado mucha ventaja. Si estás ocupada ahora mismo, desocúpate. La iglesia era una iglesia muy defensora de la doctrina. Sí, porque Señor, recuerden que en los primeros versos hablamos acerca de esto. Era una iglesia que defendía la palabra del Señor. Pero aquí el Señor le está diciendo a ellos que habían olvidado un factor extremadamente importante en la vida de la iglesia, el amor. Y tenía que volver. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Que dice la Biblia que volvió en sí. Eso quería el Señor de esta iglesia. Que despertara. Reflexionen. ¿De a dónde que has caído? O sea, mira hacia el pasado. Mira a donde tú estabas antes. Mira donde tú habías llegado. Y ahora mira donde tú estás. Considera tu situación espiritual que tú tenías antes y la situación espiritual que tú tienes ahora. Sí, amado. Hubo un hermano que yo lo confronté así. Dije, pero usted cuando llegó a la iglesia era así, y ve ahora, y se sintió mal. ¿Me entiende? Algunas veces caemos y no nos damos cuenta. Y muchas veces no tenemos la humildad para reconocer que hemos caído. El llamado de Dios a esta iglesia es un llamado de amor. Amén. Y no importa que la iglesia esté llena, no importa la preparación que tenga la iglesia, los maestros que tenga la iglesia, los conocedores de la palabra que somos. Aquí eso no es lo importante. Aquí el Señor le está tratando de dar a entender una realidad, una deprimente realidad,
que está golpeando esta iglesia. Tal vez por los privilegios espirituales que tenían de sus conocimientos, estaban tapando la realidad espiritual de su caída. Porque hay personas que se quieren cubrir con otras cosas, que saben que no están bien, pero siguen para adelante. Entonces, a pesar de la ortodoxia que podía tener esta iglesia, y a pesar de la capacidad que tenía la congregación, el Señor no deja de decirle y de llamar la atención a que se vuelvan al primer amor, a que se dejen guiar por el Espíritu Santo, ser conducido por Dios. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Hay que volver al calor de Dios, hay que volver a ese servicio ferviente. Bendito Dios. Alguna vez hacemos un sistema religioso y metemos a Dios en ese sistema religioso. Y es que Dios no es un sistema, iglesia. En Dios hay libertad. Dios es quien establece, Dios es quien dice, Dios es quien dirige, Dios es quien hace. Señor Dios. Entonces el Señor está hablando. El llamado de Dios, ¿cuál es? Arrepentimiento. Arrepiéntete. Es la palabra que está utilizando aquí. Imperativo, está hablando imperativamente. También por un lado usa un aoristo, que indica una acción definitiva hecha. Y el Señor le está diciendo, óyeme, arrepiente. Es un llamado de arrepentimiento total. Y no para pensarlo, es de manera inmediata. Con inmediatez. Cuando estamos mal, amado, muchas veces, no, yo voy a ver cómo me pongo. Yo sé que estoy mal y esto y lo otro, yo voy a ver. No, amado, no vaya a ver. Cuando estamos mal hay que arreglar la situación. El Señor le está hablando con inmediatez. Dice, es un cambio que yo quiero de mentalidad. Un cambio de su manera de proceder. La palabra griega metanoia. Cambio de mentalidad. Un giro a 180 grados. Es un cambio de dirección. Como están, así yo no lo quiero. Pero Señor, estamos haciendo la obra, estamos haciendo esto, aquello. No es hacer muchas cosas. Es hacerlo con amor. Es servir con amor. Es tratar a los hermanos con amor. Entonces, el Señor drásticamente le está haciendo un llamado para que ellos rompan con la liturgia religiosa que tienen. Porque con eso no vamos a justificar a nosotros, al Señor, no, amado. Ay, Señor. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento era la respuesta para el estado en el cual la iglesia de Éfeso se encontraba. Le dice que vuelva a las primeras obras. A las primeras obras deben de volver ustedes. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que ustedes hacían, tienen que volverlo a hacer. O sea, no era un cambio en la cantidad de obras. No. Porque hay personas que entienden que hacer mucho. No, en el Señor no es hacer mucho. No, esto no es un asunto de velocidad ni de cantidad. Grábese esto, iglesia. Lo del Señor se hace con calidad. Lo que usted hace, hágalo con amor. Hágalo con calidad. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Hay gente que quiere hacer mucho. No. ¿Con qué amor lo hago? ¿Con qué intención lo hago? ¿Cuál es la calidad de mi servicio en el Señor? Hay gente que hace las cosas para salir del paso, para cumplir.
o para que el otro diga. No, Dios no quiere eso. Yo soy esforzado, yo hago esto, yo hago aquello. No, el asunto no es hacer mucho. ¿Con qué intención, con qué amor lo haces? Entonces, el Señor le está diciendo, ustedes tienen que operar bajo la dirección del Espíritu, en la esfera del amor. Porque es lo que el Señor le está reclamando. Tienen que volver en sí. Entonces, el arrepentimiento no es tirar 2 o 3 lágrimas de cocodrilo y tener cargo de conciencia. Eso es más que eso. Más que un propósito de enmienda, como algunas veces nosotros creemos que vamos a enmendar 2 o 3 cositas. Es una disposición interna que nos impulsa a nosotros a rectificar de manera inmediata mi mala manera de proceder. Es un cambio radical, un giro a 180. Iba para acá y me pongo para acá. ¿Qué pasó? No, es que no estaba bien. Por eso necesitamos, como decía o dice Zacarías 4:6, el Espíritu que fluye en nosotros. Necesitamos, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. O sea, por más que usted y yo, que esto y yo, no, esto no consiste en fuerza humana. Esto consiste en disposición humana a la obra para que el Señor, en las manos de Él, haga lo que Él sabe hacer con nosotros. Gedeón era un hombre hasta cobarde. Y cuando se puso en la mano del Señor, ya usted sabe la historia de Gedeón. Y hubo personas en la Biblia que posiblemente no tenían esa capacidad. ¿Qué pasó con David? David era el menos indicado para destruir a Goliat, pero en las manos del Señor, amado, hacemos maravilla. Ahí está el secreto, en las manos de quien tú estás. Entonces, la iglesia, Dios le está haciendo un llamado para que vuelva otra vez a la obra del Espíritu, a la dirección del Espíritu. Y que las obras de piedad que nosotros hacemos, amados, sean impulsadas por el Espíritu del Señor. Es lo que Dios quiere. Lamentablemente, hay personas que hacen muchísimas cosas. Sin embargo, en Mateo, su capítulo 7, verso 23, es un versículo tan contundente, pero muy contundente, amado, de un grupo de personas que estaban en la iglesia, pertenecían, entre comillas, a una congregación X, que tenían ministerio y hacían muchas cosas para el Señor. Y el Señor le expresa unas palabras a la hora de la verdad, cuando ellos se presentan allí con su hoja de ministerio, su historial de vida ministerial, de las tantas cosas que ellos hacen. Y dice la Biblia, entonces le declararé, apartaos de mí, nunca os conocí. Le dice, maldito, obradores de maldad. O sea, es una expresión fuerte, muy, muy fuerte. Y ellos estaban allí, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos milagros, nosotros hicimos esto, aquello, yo pastoreaba una iglesia, yo hacía obra misionera, yo esto, o sea, ¿me entendió? Y escuchar una expresión como esta, amado, es algo que usted y yo tenemos que ponernos a pensar. Que hay muchas cosas que nosotros hacemos que creemos que es la que nos va a dar galardones delante del Señor. Y la pregunta es, ¿verdaderamente yo hago las cosas con amor? Y si yo tengo un don que Dios me da y lo uso para exhibir ese don y para que tú veas que Dios me usa, y para comercializar y para yo hacer publicidad con ese don y para que me inviten y vean el power que yo tengo, porque hay personas que lo que ellos tienen, entre comillas, de parte de Dios, lo que hacen es publicidad, si usted no lo sabía, y le ponen precio, practican la simonía, sus predicaciones tienen precio, si es con administración tiene precio. Lo que le estoy diciendo son realidades.
Y el Señor le dice, ¿apartado de qué? Nunca los conocí. Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque no había amor. Porque la intención, amado, si la intención cuando nosotros hacemos las cosas en el Señor no es con amor, tenemos problemas. Tenemos problemas. Bendito Dios. Entonces, el Señor enérgicamente le dice, si ustedes no hacen lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que se arrepientan, sino enfáticamente, le dice, vendré pronto a ti. Si ustedes siguen esa dirección, si ustedes no se vuelven a mí, si ustedes no dejan que yo intervenga, yo voy a venir pronto. Y no estamos hablando, amado, de que el Señor cuando venga la segunda venida, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. No. Aquí vendré pronto a ti. Literalmente, la traducción de esto es vengo a ti. No vendré. El texto griego está en presente, vengo. Entonces, es un presente con carácter de futuro inmediato. Vengo. O sea, por eso ustedes ven ahí la forma que se utiliza de venir pronto. Entonces, hay algunos exégetas que le dan la interpretación que esto es cuando el Señor venga a buscar la iglesia en la segunda venida. Es una postura, pero hay otros que entienden que este es un texto que no es de carácter escatológico en el arrebatamiento o en la segunda venida del Señor, sino algo presente, actual, relacionado con la iglesia por el comportamiento incorrecto que en ese momento se está desarrollando. Entonces este escrito habla en Apocalipsis 1:19 las cosas que son. Por eso es la inmediatez, las cosas que son. Esto era algo que el Señor debe corregir en la iglesia de Éfeso y en las otras iglesias también. Amén. Eso es así. Entonces, Carballosa entiende que esto, una expresión de Carballosa dice, si se tiene en cuenta el contexto general de Apocalipsis, es sensato tomar la frase vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, como una referencia a la venida escatológica de Cristo. Después de todo, este es el tema central del libro. Robert Toma, en su cuidadoso estudio de Apocalipsis, observa que Juan utiliza un modelo semita de expresión. Por ejemplo, la expresión literal de Mateo 18:21, parte B es, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El sentido del versículo, sin embargo, es cuántas veces cuando mi hermano peque contra mí, lo perdonaré. Ese modelo semita al parecer es el que Juan usa en la frase bajo estudio. La expresión literal es, pero si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El sentido natural de la frase es, si no te arrepientes, cuando venga, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido antes de la venida. Esos son puntos que tienen algunos exégetas, pero la expresión vendré pronto a ti es una frase que denota inmediatez. Es una frase para cuando el Señor venga pronto a ti. En cambio, esa palabra futura vendré, en el original usted no la va a encontrar. No, para nada, sino vengo. Hablando de la cercanía. Amados, el Señor de una manera u otra nos está hablando a todos. El Señor le dice, cuando yo venga, si te sorprendo, si tú sigues esa misma actitud, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, el Señor no va a pasar por alto la falta de amor. Y más que la falta de amor, la falta del primer amor. No es que no tuviesen amor, es el primer amor que Dios le está reclamando. Si no te hubiera arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces vemos aquí el Señor hablando
claramente. No es a una iglesia nominal que el Señor está hablando. No, no, no. Está hablando a una iglesia que necesita, una iglesia que ha jugado un papel muy importante en la obra del Señor y que de un papel de relevancia, que ha captado la atención de Dios para bien, ahora capta la atención de Dios de una manera donde Dios va a ejecutar un juicio contra ella. Va a quitar el candelero de su lugar. Amados, y cuando es quitado el candelero de su lugar, es un juicio que Dios está ejecutando en la iglesia. Es diciendo, esta iglesia yo la voy a erradicar, esta congregación, porque el juicio de Dios ha de caer. Asimismo, advierte la iglesia de Pérgamo en el verso 16, ustedes lo vamos a ver más adelante, porque el Señor no pasa por alto, iglesia, cuando usted y yo descuidamos nuestra relación con Él. Vemos aquí los discípulos de Jesús no se identifican ante el mundo, tal vez por la doctrina que nosotros tenemos, o por la forma de culto que nosotros celebramos, o por el gobierno eclesiástico que adoptamos. Cuando nos vamos a la palabra, vemos aquí que lo que se refleja ante el mundo, y que lo que impacta al mundo, y que lo que da a conocer a Dios al mundo, es esa relación de amor los unos con los otros. La iglesia que no aprende a amarse, a respetarse como hermano y a velar el hermano por el otro hermano, y cuando el enemigo quiera hacer daño a un hermano y tú estás viendo al enemigo que quiere dañar a tu hermano, no te haga indiferente, no te haga de la vista gorda para después celebrar la caída de tu hermano, porque eso no es amor, eso está condenado en la Biblia. Entonces, Juan, en el capítulo 13, verso 35, dice la Biblia ahí claramente, y esto es para que nosotros entendamos, iglesia, que el Señor es maravilloso. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Si tuvieres amor los unos con los otros. De lo contrario, no hay forma que el mundo conozca que nosotros somos los discípulos del Señor. El amor a los hermanos es una evidencia del amor al Señor. Pastor, ¿cómo así? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuánto aman a Dios? Dígalo otra vez, ¿cuánto aman a Dios? La evidencia de ese amén, de ese amor a Dios, es cuando usted me ama a mí. Es cuando yo lo amo a usted. Pastor, explíquese. Yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando yo no quiero saber de usted. Cuando no me llevo. Hermano, esto es práctico, esto es aplicación. Si usted no puede venir con una fe que está puesta allá en los cielos, y esa fe de ese amor por el Señor. Ay, amado, amado. Y se nos olvida que el amor de Dios yo lo tengo que expresar a través de mis hermanos. Por ejemplo, cuando usted se va a Primera de Juan, su capítulo 4, verso 7, él dice, y verso 8, y verso 12, y verso 20, y verso 21. Vamos a leer estos versos ahí mismo en Primera de Juan, su capítulo 4. El verso 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Son versos aparentemente sencillos, pero esos versos tienen una esencia, amado, poderosísima, profunda.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? Es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios y conoce. Entonces el que no ama no es nacido, ni tampoco conoce. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y sigue diciendo el verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién lo ha visto? Ok. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ay, Jehová. El verso 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el verso 21: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amado, si usted tiene alguna situación con un hermano, con un vecino, resuélvala. Si él quiere ser enemigo suyo, bueno, que sea él, pero usted no. Que sea él, pero usted no. Así de sencillo. La esencia del evangelio es esta. Es esta. Cuando hay ausencia de amor, el testimonio de la iglesia es debilitado. Debilitado. Entonces se convierte en una iglesia de apariencia de vida, pero no la tiene. Está lejos de esa vida. Entonces aquí vemos al Señor que en una condición así puede intervenir y remover el candelabro de su lugar. El Señor lo puede quitar, cortar esa iglesia del lugar donde está por la falta de amor. Hay iglesias que han desaparecido, hay iglesias que lamentablemente se han convertido en iglesias nominales con 2 o 3 personas, porque lamentablemente no hay esencia. Se ha ido el Señor. Hay iglesias que son tan estrictas, amado, que aplican los lineamientos sin misericordia y sin amor. Y la gente dice, bueno, pero así no. Amado, hay que aplicar disciplina, hay que corregir, pero todo esto es con amor que se hace. Porque usted sabe lo que acuse que somos usted y yo, y con el amor que Dios nos trata a nosotros. Así mismo tenemos que ser, amado. Yo no puedo venir aquí a tratarlo a ustedes porque alguien falló esto, amado, sin piedad, sin amor, sin misericordia, pisotearlo, denigrarlo. No, porque yo soy un soldado también. Y estamos en el campo de guerra. Corregimos con amor, levantamos con amor. ¿Me entienden? Porque hay que corregir. Hay otros que por la falta de humildad no quieren que lo corrijan. Ese tiene que arrepentirse de nuevo. El que no le gusta que lo corrijan tiene que arrepentirse de nuevo. Entonces, vemos aquí que la iglesia, a pesar de los privilegios que tiene espiritualmente y esa perfección aparente, no es suficiente para testificarle al mundo de la gracia de Dios. O sea, iglesia, no se trata de obra abundante, sino de obra valerosa en el Señor, porque es lo que Dios quiere. Una iglesia que brille en las tinieblas, que alumbre, amado. Cuando hay un verdadero amor, ese primer amor es lo que hace que el candelabro se mantenga en su lugar. De lo contrario, el Señor lo va a retirar. ¿Por qué? Porque no alumbra. Cuando un candelabro no alumbra, entonces no está cumpliendo con su función para nada, amado. Entonces vemos aquí al Señor que le está hablando a esta iglesia, y no es una amenaza, no, es una advertencia que te estoy advirtiendo, porque el objetivo de Dios no es destruir la iglesia. El objetivo de Dios es que la iglesia despierte.
Que el mundo vea que los creyentes son copartícipes del amor de Dios, que sienten compasión por la sociedad que se pierde. Cuando usted le predica a alguien, no te preocupes, hijo del diablo, que Satanás te va a llevar, el infierno te va a esperar con la boca abierta. Eso no le compete a usted y a mí. No, amado, porque no fue a eso que Dios nos mandó para allá. Fue a predicarle cuán grande es el amor de Dios. Y es verdad que tú hablas de los juicios de Dios, que van a caer, que Dios va a hacer eso y que hay un infierno y todo eso. Pero el deseo tuyo no puede ser que la gente se vaya al infierno. Ese no puede ser mi deseo, de verdad. Entonces es bueno que nosotros podamos emanar ese amor, que la sociedad, los impíos, puedan ver en nosotros lo que el mundo no puede dar. Porque ese amor verdadero el mundo no lo puede dar a usted y yo sí. Porque es producido por el Espíritu Santo, que es quien mantiene la iglesia viva, conectada con el Señor. Tenemos a alguien que nos puede ayudar. O sea, esto no se trata de apariencia, se trata de esencia, se trata de realidad, de veracidad. Amén. Así que, amados, en esta hermosa hora vamos a dejar este estudio hasta aquí. Hemos avanzado ya bastante. Ya en el próximo estudio terminamos y creo que comenzamos ya con la iglesia de Esmirna, Pérgamo. Vamos a estar hablando. Con la ayuda del Señor nos restan 2 versos muy importantes que vamos a tratar la semana que viene, si así Dios lo permite. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido tratar, estudiar, y esperamos, amado, no solamente nosotros escuchar y que pase por aquí olvidadores de la palabra, sino que la retengamos, la pongamos en práctica. Vamos a hablar la semana que viene acerca de los nicolaitas, amén, y del árbol de la vida también. Y entramos con Esmirna, ese árbol de la vida que habla que vamos a comer de él. ¿De qué árbol está hablando? Que está en medio del paraíso. Amén.